Imagina por un momento un amanecer en la antigüedad, bajo un cielo estrellado que nuestros ancestros observaban con asombro y reverencia. Pero ¿qué pasaría si las estrellas no fueran solo luces distantes, sino los hogares de seres que descendieron a la Tierra, con un conocimiento que superaba nuestra comprensión, una tecnología que desafiaba toda lógica y un poder que los elevó a la categoría de dioses? Y si te dijera que innumerables civilizaciones antiguas, a lo largo y ancho de nuestro planeta, no solo creyeron en estos visitantes, sino que construyeron imperios en su nombre, levantaron monumentos imposibles para ellos y plasmaron su legado en mitos, textos sagrados y enigmáticas ruinas. Prepárate para un viaje que desvelará la controvertida idea de que la historia de la humanidad podría estar entrelazada con narraciones de encuentros celestiales. Vamos a excavar en los mitos y las maravillas que sugieren que nuestros dioses no eran solo invenciones de la mente humana, sino visitantes de otro mundo. Si te atreves a cuestionar las verdades establecidas y a explorar los misterios más profundos de nuestro pasado, suscríbete a los susurros del silencio y juntos desenterremos lo que la historia oficial ha olvidado. Capítulo 1. La semilla estelar. Cuando el cielo tocó la tierra, imagina por un momento a nuestros ancestros, hace miles de años, acampados bajo el velo infinito de la noche, con el único resplandor de una hoguera crepitante, observaban las estrellas. Para ellos el cielo no era solo una vasta extensión de oscuridad con puntos de luz, era un lienzo místico, el hogar de seres incomprensibles, de dioses que regían el destino, dictaban las cosechas y controlaban los elementos. La creencia en deidades que habitaban en las alturas y que ocasionalmente descendían a la tierra es un hilo conductor que atraviesa prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Es una idea tan universal que casi podríamos llamarla un arquetipo humano, la conexión entre lo divino y lo celestial. Pero, ¿qué pasaría si esta idea, esta creencia arraigada en el corazón de la humanidad, no fuera simplemente una invención de la imaginación para explicar lo inexplicable? ¿Qué pasaría si el eco de esos mitos, de esos relatos sobre dioses que bajan de las estrellas, no fuera pura fantasía, sino el recuerdo distorsionado, el eco lejano de encuentros reales? Esta es la pregunta que ha germinado desde las civilizaciones más tempranas hasta nuestros días, una semilla estelar que nos lleva a cuestionar. ¿Fueron nuestros dioses los que vinieron de otro mundo? Desde las tablillas de arcilla de Sumeria, donde se describen seres que descendieron del cielo a la tierra, hasta los jeroglíficos egipcios que narran el tiempo de los dioses, o las complejas cosmogonías de los mayas que conectaban el origen humano con las Pléyades, la narrativa es sorprendentemente consistente. Los dioses no solo existían en el plano etéreo, interactuaban directamente con la humanidad. Enseñaban, castigaban, creaban y destruían. Eran maestros, legisladores, ingenieros, y crucialmente, muchos de ellos eran descritos como bajando de los cielos o llegando en carros de fuego o naves brillantes. ¿Sabías que el filósofo griego Platón, en sus diálogos, habló de una edad dorada gobernada por reyes divinos que tenían un conocimiento y una sabiduría superiores? Aunque él no los describía explícitamente como alienígenas, la idea de seres con una inteligencia y capacidad avanzada que moldearon las primeras etapas de la civilización humana resuena extrañamente con las teorías más modernas. La idea de que los dioses antiguos podrían ser visitantes de otro mundo no es nueva, pero ha cobrado una fuerza renovada en el último siglo. Desafía nuestra comprensión lineal de la historia, la que nos enseña que la humanidad evolucionó gradualmente desde las cavernas hasta la civilización. Y si este salto cualitativo, este repentino florecimiento del conocimiento en la agricultura, la escritura, la metalurgia y la astronomía, no fue un proceso puramente endógeno, sino que recibió un impulso externo, piensa en los misterios que nos rodean. La construcción de las pirámides egipcias y mesoamericanas con una precisión asombrosa, los megalitos de Stonehenge, alineados con fenómenos astronómicos, los intrincados conocimientos de astronomía de los mayas, que superaban con creces los de su época. La historia oficial a menudo lucha por explicar estas proezas, atribuyéndolas a métodos perdidos o a una genialidad ancestral que, de alguna manera, se desvaneció. Pero, ¿qué pasaría si la explicación fuera más allá de nuestra comprensión terrestre? Considera el problema del eslabón perdido en la historia de la civilización. En un periodo relativamente corto de tiempo, el Homo sapiens pasó de ser un cazador-recolector a construir ciudades,
desarrollar sistemas de escritura complejos y dominar la agricultura a gran escala. Este salto, esta explosión de ingenio y organización, parece casi milagrosa. ¿Fue pura coincidencia o hubo un catalizador, una semilla estelar que aceleró este proceso? En The Unveiled Past, no estamos aquí para dar respuestas definitivas, sino para hacer las preguntas correctas, para desenterrar las evidencias que la historia oficial a menudo ignora o categoriza como mera mitología. Porque la línea que separa el mito de la historia y la religión de la ciencia puede ser más fina de lo que creemos, especialmente cuando miramos al pasado con ojos frescos y una mente abierta. Las leyendas de un tiempo de los dioses no son cuentos aislados, son narrativas globales, ecos de un pasado lejano que sugieren un patrón, una experiencia compartida por civilizaciones separadas por océanos y milenios. Este es el punto de partida de nuestra fascinante investigación, la posibilidad de que los seres que nuestros ancestros adoraron no fueran solo deidades abstractas nacidas de la imaginación humana, sino viajeros de un universo más grande que dejaron su huella indeleble en el amanecer de la humanidad. Prepárate, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar tu percepción de quiénes somos y de dónde venimos. Capítulo 2. Mesopotamia, los Anunnaki y la cuna de la civilización. Imagina por un momento un paisaje árido, bañado por el sol abrasador, entre las aguas de dos ríos poderosos, el Tigris y el Éufrates. Aquí en la antigua Mesopotamia, hace más de 6.000 años, floreció una civilización que sentaría las bases de gran parte de lo que hoy conocemos, Sumeria. Fue en esta tierra donde surgieron las primeras ciudades, la rueda, la escritura cuneiforme y, crucialmente para nuestra historia, los relatos más antiguos y enigmáticos sobre seres que no eran de este mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización tan temprana pudo dar un salto tan monumental en tan poco tiempo? Los sumerios, a quienes a menudo se les atribuye la invención de la civilización misma, nos dejaron miles de tablillas de arcilla cubiertas con su escritura cuneiforme. Estos textos no solo registran transacciones comerciales o leyes, también narran historias épicas, mitos de creación y, lo que es más intrigante, detalladas genealogías de sus dioses. Y aquí es donde la historia se vuelve asombrosa. Los sumerios adoraban a una panteón de deidades a las que llamaban los Anunnaki. Según sus propios textos, estos seres no eran abstractos o etéreos, eran poderosos, a veces caprichosos, y lo más importante, descendieron del cielo a la tierra. El término Anunnaki se traduce a menudo como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Imagina las descripciones. Enlil, el dios del viento y la tormenta. Enki, el dios de la sabiduría y el agua. Ninhursag, la diosa madre. Pero más allá de sus roles divinos, los textos sumerios los describen con atributos que hoy nos harían levantar una ceja. Se les atribuye la enseñanza de la agricultura, la irrigación, la metalurgia, la astronomía y la construcción de ciudades. Los sumerios no solo decían que sus dioses les inspiraron estas cosas, decían que los Anunnaki les enseñaron directamente cómo hacerlo. Piensa en el relato de la creación del hombre en la mitología sumeria. No es una creación ex nihilo como en otras tradiciones. Los Anunnaki, específicamente Enki y Ninhursag, son descritos como ingenieros genéticos, mezclando la esencia de los dioses con la arcilla de la tierra para crear al Lulu, o hombre primitivo, una especie de trabajador para servir a los dioses. ¿Es esto una alegoría poética o un eco de una intervención biológica? La pregunta es asombrosa, y los textos sumerios no temen ir a esos detalles. Los sumerios eran obsesivos con la astronomía. Sus conocimientos del sistema solar eran extraordinariamente avanzados para una civilización de hace miles de años. No solo conocían los planetas visibles a simple vista, sino que sus textos y sellos cilíndricos parecen representar cuerpos celestes que solo hemos descubierto con telescopios modernos. Algunos teóricos sugieren que esto se debe a que sus dioses les transmitieron este conocimiento de forma directa. ¿Cómo, si no, una civilización temprana pudo tener tal precisión en sus observaciones celestes? Considera el cilindro de Enki y la ordenación del mundo, un texto sumerio que describe a Enki organizando la tierra, asignando tareas a los dioses menores y estableciendo las leyes de la civilización. Es una narrativa de ingeniería social y planetaria, no muy diferente de cómo una civilización avanzada podría establecer una colonia en un planeta primitivo. Los zigurats,
Esas imponentes estructuras escalonadas que dominaban las ciudades sumerias no eran solo templos, eran descritos como montañas artificiales o escaleras al cielo, lugares donde los dioses podían descender y ascender. Eran puntos de conexión entre el reino terrenal y el celestial. Imagina la grandiosidad de estas construcciones, levantadas con una tecnología que hoy nos parece rudimentaria, pero que en su tiempo eran prodigios de la ingeniería. ¿Fueron construidos solo con la fuerza bruta y el ingenio humano, o hubo una guía, una tecnología superior que facilitó su edificación? La narrativa sumeria de los Anunnaki es una de las más ricas y detalladas sobre la interacción entre la humanidad y seres celestiales. No se trata de un simple panteón de dioses antropomórficos, se trata de una historia de intervención directa, de enseñanza, de creación y de una relación compleja entre una especie naciente y sus creadores o mentores de las estrellas. Para algunos, esta es la evidencia más sólida de la teoría de los antiguos astronautas, que las figuras divinas de la antigüedad no eran mitos, sino visitantes extraterrestres que fueron mal interpretados como dioses por una humanidad que no podía comprender su origen o tecnología. Para otros, es una rica alegoría de la evolución de la conciencia humana y la necesidad de explicar el origen del conocimiento. Pero lo que es innegable es que los sumerios, la primera gran civilización, nos dejaron un legado textual que, leído sin los filtros de la interpretación moderna, describe a sus dioses como seres que vinieron de las estrellas, intervinieron en la creación de la humanidad y le otorgaron el conocimiento que la sacó de la barbarie. Es una semilla estelar plantada en la cuna de la civilización, un misterio que sigue resonando a través de los milenios y que nos obliga a cuestionar la narrativa convencional de nuestro pasado. Capítulo 3. Egipto eterno, faraones, pirámides y los dioses estelares. Imagina por un momento un paisaje bañado por el Nilo, donde el sol quema implacablemente y el desierto se extiende hasta el horizonte. Aquí, hace más de 5000 años, surgió una de las civilizaciones más enigmáticas y duraderas de la historia, el Antiguo Egipto. Sus maravillas, desde las imponentes pirámides hasta los complejos templos y las intrincadas momificaciones, continúan asombrándonos. Pero, ¿qué pasaría si la inspiración y el conocimiento detrás de estas proezas no fueran puramente terrestres? Y si los dioses que adoraban, los faraones que se decían descendientes de ellos, y el asombroso conocimiento astronómico que poseían, tuvieran un origen que iba más allá de la Tierra? Los egipcios vivían en un universo donde el cielo y la tierra estaban intrínsecamente conectados. Sus dioses, figuras como Osiris, Isis, Horus y Tot, no eran solo deidades, eran seres que, según sus mitos, vivieron entre los hombres en una primera vez o Septepi, una era dorada donde los dioses gobernaban directamente. Textos como las inscripciones de los textos de las pirámides y el libro de los muertos describen un panteón divino con orígenes y conocimientos que desafían nuestra comprensión. ¿Sabías que muchos de los dioses egipcios eran representados con un fuerte simbolismo estelar y cósmico? Osiris, por ejemplo, estaba intrínsecamente ligado a la constelación de Orión, y la diosa Isis a la estrella Sirio. La propia mitología egipcia relata que estos dioses llegaron a Egipto desde las estrellas, trayendo consigo la civilización, la agricultura, las leyes y el conocimiento de la escritura. No son solo historias de la imaginación, son narrativas fundacionales que explican el origen de su cultura avanzada. Imagina la construcción de las pirámides de Giza. Para la época en que fueron erigidas, las herramientas de los egipcios eran relativamente rudimentarias. Sin embargo, los bloques de piedra, algunos pesando docenas de toneladas, fueron cortados con una precisión asombrosa y colocados con una exactitud que desafía la ingeniería moderna. La Gran Pirámide de Keops en particular está alineada con una precisión casi perfecta con el norte verdadero, y sus conductos internos apuntan directamente a constelaciones clave como Orión y la Osa Menor. ¿Es esto pura coincidencia o el resultado de un conocimiento astronómico y arquitectónico transmitido por seres superiores? Piensa en los misterios sin resolver del Antiguo Egipto. Cómo se cortaron y transportaron bloques de piedra tan gigantescos sin poleas ni herramientas de hierro. ¿Cómo lograron una planificación tan precisa para alinear estructuras masivas con eventos celestes específicos? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que los dioses no solo inspiraron, sino que participaron activamente en la enseñanza de estas técnicas o incluso en la construcción misma.
utilizando una tecnología que estaba más allá de la comprensión humana de la época. Las narrativas egipcias también hablan de máquinas voladoras o botes celestiales utilizados por los dioses para viajar entre el cielo y la tierra. En algunos templos, como el de Abidos, hay jeroglíficos que algunos interpretan como representaciones de vehículos modernos como helicópteros o submarinos, aunque la interpretación oficial los desmiente como superposiciones de grabados posteriores. Independientemente de la interpretación, la existencia de tales imágenes invita a la reflexión. Considera el dios Tot, una deidad de la sabiduría, la escritura, la magia y la ciencia. Se le atribuye haber traído el conocimiento de la escritura a los egipcios y de haber codificado las leyes. La leyenda dice que Tot poseía el libro de Tot, un compendio de conocimiento arcano y mágico. ¿Podría ser este un eco de un ser con un intelecto y una base de conocimientos tan vastos que fue percibido como divino por una civilización emergente? Para los antiguos egipcios, la vida después de la muerte y el viaje del alma estaban íntimamente ligados a las estrellas. Creían que el faraón, al morir, se convertía en una estrella. Esta obsesión con el cosmos no era solo poética, era fundamental para su visión del mundo y su religión. La arquitectura monumental de los templos y tumbas actuaba como una especie de mapa celestial en la tierra, guiando a las almas hacia su destino estelar y conectando lo terrenal con lo cósmico. El antiguo Egipto, con sus faraones que se consideraban descendientes directos de los dioses y sus estructuras que parecen desafiar las leyes de la física y la lógica para su época, presenta un caso convincente para la teoría de que sus dioses eran, de hecho, seres de otro mundo. No solo adoraban a seres celestiales, sino que sus mitos y sus monumentos son un testimonio viviente de una posible intervención extraterrestre que moldeó una de las civilizaciones más grandes y misteriosas de la historia humana. El desierto egipcio guarda secretos que, quizás, apenas estamos comenzando a descifrar. Capítulo 4. Más allá del desierto. Los gigantes bíblicos y los vigilantes. Imagina por un momento las antiguas tradiciones que se tejieron en las arenas del cercano Oriente, mucho antes de que los textos bíblicos tal como los conocemos fueran canonizados. Más allá de los relatos de Mesopotamia y Egipto, existe un cuerpo de escrituras y mitos que, si se leen con una mente abierta, sugieren una historia aún más inquietante, la de seres divinos que interactuaron directamente con la humanidad, engendrando una descendencia inusual y transmitiendo conocimientos que quizás no estábamos destinados a tener. ¿Alguna vez te has preguntado sobre las enigmáticas referencias en el Génesis, el primer libro de la Biblia, a los hijos de Dios y su interacción con las hijas de los hombres? En Génesis capítulo 6 versículos 1 a 4, leemos: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Piensa en la resonancia de estas palabras. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? El texto no ofrece una explicación directa, lo que ha llevado a siglos de debate teológico. Para algunos, eran meros descendientes de Set, la línea piadosa de Adán. Pero para muchos comentaristas antiguos, tanto judíos como cristianos, la interpretación era mucho más literal y misteriosa. Eran seres celestiales, ángeles o divinidades menores, que descendieron a la tierra, tomaron formas físicas y cohabitaron con mujeres humanas. Y el resultado de estas uniones fueron los gigantes, o Nefilim en el hebreo original, una palabra que evoca la idea de los caídos o aquellos que hacen caer. Esta no es una idea aislada. Los textos extracanónicos, particularmente el libro de Enoc, una obra antigua judía de inmensa influencia en el judaísmo y cristianismo primitivo, amplían dramáticamente esta narrativa. El libro de Enoc describe a estos hijos de Dios como vigilantes, Grigori, un grupo de 200 ángeles que descendieron del cielo a la tierra en los días de Yared. Su propósito inicial era vigilar a la humanidad, pero sucumbieron a la tentación, tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, quienes eran gigantes y seres que trajeron violencia y corrupción a la tierra. Pero la historia de los vigilantes va más allá de la mera procreación. Según Enoc,
Estos seres divinos también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Imagina la escena: Azazel enseñando a los hombres a fabricar espadas y escudos, a hacer joyas y cosméticos, Semjasa enseñando encantamientos y cortes de raíces, Baraquiel revelando los signos del rayo, Cocabiel los de las estrellas y Penemo la amargura y la dulzura de la escritura. Para nuestros ancestros, ¿qué otra cosa podría ser esta transmisión repentina de metalurgia avanzada, astronomía o cosméticos, sino un regalo o una maldición de dioses? Este conocimiento, según el libro de Enoc, fue la causa principal de la corrupción de la tierra, lo que finalmente provocó la ira divina y el diluvio universal. La narración bíblica del diluvio, por lo tanto, no sería solo un castigo por la maldad humana, sino una purificación de la tierra de la progenie de estos vigilantes y el conocimiento impío que habían impartido. Piensa en la coherencia de esta narrativa con las teorías de los antiguos astronautas. Si seres con tecnología o conocimiento superior visitaran la Tierra en una etapa temprana de nuestro desarrollo, su sabiduría podría haber sido interpretada como magia, sus herramientas como milagros, y ellos mismos como divinidades. La idea de gigantes también resuena con descripciones de seres imponentes en otras mitologías, sugiriendo una posible fisiología diferente a la humana. El libro de Enoc, aunque no está incluido en la mayoría de los cánones bíblicos modernos, con la excepción de la Iglesia Ortodoxa Etíope, fue ampliamente conocido y estudiado en los círculos judíos y cristianos primitivos. Incluso es citado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la Carta de Judas. Su exclusión posterior del canon principal es un misterio en sí mismo, pero su existencia es un testimonio de cómo las comunidades antiguas concebían la interacción entre lo divino y lo humano de maneras que hoy nos parecen asombrosamente literales. Más allá del desierto, en las arenas de la antigüedad bíblica, encontramos un eco de la semilla estelar. Los vigilantes y los nefilim no son solo personajes de un relato mitológico, son un testimonio de una narrativa persistente en múltiples culturas, la de seres superiores que descienden de los cielos, interactúan con la humanidad, comparten o imponen conocimientos, y dejan una descendencia que desafía las categorías terrestres. Esta es una capa más en la fascinante evidencia que sugiere que la historia de nuestros dioses y el origen de nuestra civilización podrían ser mucho más extraterrestres de lo que la narrativa convencional nos ha contado. Capítulo 5. El Nuevo Mundo Olvidado. Quetzalcóatl y las estrellas de América. Imagina por un momento cruzar el vasto océano Atlántico, o quizás el Pacífico, para llegar a un continente que, para la historia oficial europea, existió en un aislamiento casi total durante milenios. Aquí, en las densas selvas y las elevadas montañas de Mesoamérica y los Andes, florecieron civilizaciones tan complejas y asombrosas como las de Sumeria o Egipto, los mayas, los aztecas, los incas, sus ciudades monumentales, sus calendarios astrológicamente precisos y sus sofisticados conocimientos matemáticos y de ingeniería nos dejan perplejos. Pero, ¿qué pasaría si sus propios mitos y leyendas nos contaran una historia que resuena extrañamente con las de los dioses venidos del cielo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los mayas, sin telescopios ni herramientas de metal avanzadas, pudieron desarrollar un calendario más preciso que el europeo de su tiempo, capaz de predecir eclipses solares y lunares con asombrosa exactitud? ¿O cómo los incas construyeron ciudades como Machu Picchu con bloques de piedra masivos encajados tan perfectamente que ni una hoja de papel puede pasar entre ellos sin el uso de argamasa? La historia oficial a menudo lucha por explicar estas proezas, atribuyéndolas a una genialidad indígena casi sobrehumana. Pero sus propios relatos nos ofrecen otra posibilidad. Piensa en la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más veneradas en Mesoamérica, adorada por los toltecas, mayas y aztecas. Las leyendas describen a Quetzalcóatl como un ser de piel clara, con barba, que llegó del este sobre una balsa de serpientes o desde el cielo. Trajo consigo la civilización, enseñó la agricultura, especialmente el maíz, la metalurgia, el arte de tejer, el calendario y las leyes. No solo fue un dios, fue un maestro y un benefactor cultural. Lo más intrigante es que prometió regresar, una profecía que, trágicamente, los aztecas asociaron con la llegada de Hernán Cortés, lo que contribuyó a su propia caída. Imagina la reverencia con la que estas civilizaciones hablaban de sus dioses civilizadores, que llegaron de las estrellas o de más allá del gran agua.
En la mitología maya, los creadores del hombre, los Tepeu-Gukumats, son seres celestiales que hablan y forman la existencia. Sus intrincados cálculos astronómicos en el Popol Vuh, su libro sagrado y sus estructuras como el caracol en Chichén Itzá, que servía como observatorio astronómico, sugieren un conocimiento que parece desproporcionado para su nivel de desarrollo tecnológico. ¿Podría ser este un legado de seres que poseían un entendimiento superior del cosmos? En el imperio inca, la deidad creadora, Viracocha, es descrita de manera similar a Quetzalcóatl, un ser de piel clara, con barba, que emergió del lago Titicaca o llegó del cielo, enseñando a la humanidad el arte de la civilización antes de desaparecer hacia el oeste, también prometiendo regresar. Las ruinas de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, con sus masivas puertas de piedra como la Puerta del Sol, talladas con intrincadas figuras y calendarios astronómicos, son un testimonio de una ingeniería que aún hoy desconcierta a los arqueólogos. Los bloques monolíticos pesan cientos de toneladas y parecen haber sido cortados con una precisión que supera las capacidades de las herramientas que supuestamente poseían los constructores. Para los teóricos de los antiguos astronautas, estas similitudes en los mitos de dioses blancos y barbudos que vienen del cielo, mar y traen la civilización en continentes separados por miles de kilómetros y sin contacto aparente, no son una coincidencia, sugieren un origen común para estas enseñanzas, una intervención compartida por los mismos visitantes extraterrestres. Estos dioses no solo habrían aterrizado en Mesopotamia o Egipto, sino que habrían extendido su influencia por todo el globo, estableciendo escuelas o colonias de conocimiento. Piensa en las enigmáticas líneas de Nazca en Perú, gigantescos geoglifos grabados en el desierto, que solo pueden ser apreciados en su totalidad desde el aire. ¿Quién los hizo y por qué? La teoría oficial sugiere propósitos rituales o astronómicos desde el nivel del suelo, pero la persistente pregunta es, ¿por qué crear diseños que solo son visibles desde una perspectiva elevada, si no era para comunicarse con aquellos que podían volar? El Nuevo Mundo, con sus pirámides escalonadas, sus complejos calendarios y sus dioses civilizadores venidos del cielo, nos presenta un poderoso eco de la narrativa global sobre los dioses olvidados. Estas civilizaciones antiguas no solo adoraron a seres que parecían de otro mundo, sino que sus propias tradiciones insisten en que estos seres fueron los catalizadores de su extraordinario avance cultural. Es una historia que desafía la narrativa convencional del aislamiento y nos invita a considerar que la semilla estelar pudo haber sido plantada en múltiples rincones de nuestro planeta, dejando un legado de misterios que aún hoy, en la era moderna, seguimos intentando descifrar. Capítulo 6. El conocimiento prohibido. Tecnologías que no deberían existir. Imagina por un momento que la historia, tal como nos la han contado, está incompleta, que existen pruebas, artefactos y estructuras, dispersos por todo el mundo, que desafían abiertamente la cronología y la capacidad tecnológica que atribuimos a las civilizaciones antiguas. ¿Qué pasaría si estos objetos y edificaciones no fueran simples misterios arqueológicos, sino huellas de un conocimiento prohibido, un saber que no se desarrolló orgánicamente en la Tierra, sino que fue transmitido por seres que no eran de este mundo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los egipcios cortaron bloques de granito con una precisión milimétrica, cuando se supone que solo tenían herramientas de cobre blando? ¿O cómo los incas trabajaron la andesita y la diorita, rocas extremadamente duras, para crear muros con un encaje perfecto sin mortero, capaces de resistir terremotos devastadores? La historia oficial lucha por explicar estas proezas recurriendo a teorías de rampas y mano de obra masiva. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta fuera más simple y a la vez más asombrosa, la intervención de los dioses? Piensa en los mapas antiguos que desafían el conocimiento geográfico de su tiempo. El mapa de Piri Reis, por ejemplo, datado en el año 1513, muestra la costa de la Antártida libre de hielo, algo que solo fue descubierto y cartografiado correctamente en el siglo XIX mediante técnicas de perforación por sonar. ¿Cómo un cartógrafo otomano del siglo XVI pudo tener acceso a una información tan avanzada? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que estos mapas podrían ser copias de fuentes mucho más antiguas, que a su vez se basaron en conocimientos de navegación y cartografía aérea de seres con tecnología superior.
Imagina artefactos que parecen fuera de lugar, los llamados U-Parts, Out of Place Artifacts. La batería de Bagdad, descubierta en 1938, es un ejemplo asombroso. Una vasija de arcilla con una barra de hierro y un cilindro de cobre, datada en el año 250 a.C., que al añadirle un líquido ácido produce electricidad. ¿Para qué la usaban los partos? ¿Era solo un objeto ritual o una pieza de tecnología aplicada cuyo conocimiento se perdió? Para muchos, es una prueba de que antiguas civilizaciones poseían o fueron introducidas a principios eléctricos mucho antes de lo que se cree. Considera el mecanismo de Anticitera, recuperado de un naufragio en 1901, datado en el siglo I a.C. Es un complejo dispositivo de engranajes de bronce, una especie de computadora analógica, capaz de predecir movimientos astronómicos con una precisión asombrosa. Su complejidad tecnológica es tal que no se vio nada comparable en el mundo occidental hasta el siglo XIV después de Cristo. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, sin la base industrial necesaria, construir una pieza de ingeniería tan sofisticada? ¿Fue un invento aislado de un genio solitario, o el legado de un conocimiento que no se desarrolló gradualmente, sino que fue transferido? Las descripciones de vehículos voladores en textos antiguos también son fascinantes. Los vimanas en los antiguos textos védicos de la India, como el Ramayana, son descritos como carros voladores o naves aéreas, capaces de viajar a través de los cielos y realizar maniobras complejas. Algunos relatos incluso hablan de armas de destrucción masiva que recuerdan a las explosiones atómicas. ¿Son estas meras fantasías mitológicas o el recuerdo de tecnologías observadas y malinterpretadas como magia o fenómenos divinos? Piensa en el trabajo de los maestros canteros en lugares como Pumapunku en Bolivia, cerca de Tiahuanaco. Los bloques de diorita, una roca tan dura como el granito, están cortados con una precisión casi industrial, con ángulos y muescas que sugieren el uso de herramientas de corte de alta velocidad o incluso láseres. Los cortes son tan perfectos que no se explican con las herramientas de cobre y piedra que supuestamente tenían los constructores. Es como si hubieran tenido acceso a una ingeniería inversa o a una guía directa de seres con una comprensión muy superior de la física y la metalurgia. Estos son solo algunos ejemplos del conocimiento prohibido, de las tecnologías que parecen estar fuera de lugar en el registro arqueológico. Para los escépticos, cada uno de estos misterios tiene una explicación lógica, aunque a menudo provisional. Pero para aquellos que buscan un patrón, estos U-Parts y proezas arquitectónicas sugieren una realidad más audaz, que los dioses olvidados no solo eran figuras de mitos y leyendas, sino maestros y arquitectos, seres que poseían tecnologías que nosotros apenas estamos redescubriendo y que en un pasado lejano compartieron o incluso construyeron las maravillas que hoy nos asombran. La pregunta que nos persigue es, ¿fueron estas civilizaciones extraordinarias el producto de un ingenio terrestre sin precedentes o el resultado de una intervención, un empujón de seres que veían nuestro planeta como un laboratorio, una escuela o quizás incluso una colonia? Las evidencias, aunque controvertidas, nos invitan a contemplar la posibilidad de que el cielo no estaba tan vacío de visitantes como creemos, y que el conocimiento que nos permitió ascender no fue enteramente nuestro. Capítulo 7. El silencio del cielo. ¿Por qué se marcharon los dioses? Imagina por un momento una época en la que los cielos eran un puente, no un velo, donde seres de un poder y conocimiento extraordinarios caminaban entre la humanidad, impartiendo sabiduría, guiando la construcción de imperios y quizás incluso interviniendo en nuestra propia evolución. Hemos desenterrado los ecos de estos dioses en las tabletas sumerias, los jeroglíficos egipcios, los relatos bíblicos y las leyendas de Quetzalcóatl y Viracocha. Hemos examinado las tecnologías que aparentemente no deberían haber existido en su tiempo. Pero entonces, en un punto incierto de la historia, las apariciones cesaron. El conocimiento que parecía haber sido transmitido directamente se volvió legendario. El puente celestial se desvaneció y un silencio cayó sobre los cielos. ¿Por qué se fueron los dioses? ¿Qué motivó su partida o el cese de su interacción directa con la humanidad? Esta es una de las preguntas más inquietantes y fascinantes para los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. La historia y la mitología ofrecen varias pistas, algunas inquietantes, otras sugestivas,
Piensa en las narrativas de castigo divino que se repiten en culturas de todo el mundo, desde el diluvio universal en la Biblia, provocado por la maldad del hombre y la descendencia de los vigilantes, hasta las historias de deidades que se retiran debido a la corrupción o la desobediencia humana. Si estos dioses eran de hecho seres avanzados con una agenda específica, quizás observadores o mentores, es plausible que la humanidad en su desarrollo cruzara una línea que los llevó a retirarse. Tal vez nuestra violencia, nuestra incapacidad para manejar el conocimiento que se nos dio, o una desviación de un plan original, provocó su desaprobación y posterior partida. Imagina la posibilidad de que estos seres tuvieran un ciclo de vida o una misión finita. Quizás su intervención en la Tierra era temporal, parte de un experimento a largo plazo, una fase de observación o un proyecto de ingeniería planetaria que, una vez completado, ya no requería su presencia directa. Como un jardinero que planta una semilla, la cuida en sus etapas iniciales y luego la deja crecer por sí misma una vez que la planta es lo suficientemente robusta. Los dioses habrían cumplido su propósito inicial de sembrar la civilización y luego se habrían marchado, dejando a la humanidad a su propio ritmo. ¿Sabías que algunos textos antiguos hablan de los dioses abandonando la tierra para regresar a sus propios hogares estelares? En los mitos sumerios, los Anunnaki a menudo son descritos como teniendo un origen en el cielo y eventualmente regresando allí. Viracocha en los Andes desapareció en el océano prometiendo un retorno, lo que algunos interpretan como un viaje espacial. Quetzalcóatl partió hacia el este, también con la promesa de volver. Estas narrativas sugieren un punto final en su intervención y una retirada hacia un lugar distante. Otro aspecto crucial es el velo del olvido y la transformación del mito. A medida que las generaciones pasaban y la tecnología de estos dioses se volvía menos una realidad observable y más un recuerdo lejano, los relatos se transformaban. Lo que fue una nave espacial se convirtió en un carro de fuego, lo que fue un dispositivo de levitación se convirtió en una magia divina. El conocimiento tecnológico se transmutó en ritual religioso. El poder real de estos seres se reinterpretó como atributos sobrenaturales, dando origen a las religiones organizadas tal como las conocemos. Piensa en la forma en que los mitos y las religiones se formaron a partir de estas interacciones. La necesidad humana de entender el universo, de dar significado a su existencia y de establecer una moral, se canalizó a través de las historias de estos seres poderosos. Las intervenciones directas de los dioses se convirtieron en las bases de las doctrinas religiosas, sus leyes en mandamientos divinos y sus visitas en apariciones sagradas. El silencio no significaba necesariamente una ausencia total, sino una transición de la interacción directa a una influencia más sutil y espiritual, mediada por los sacerdotes y los textos sagrados. Finalmente, también existe la posibilidad de que no se marcharan por completo, sino que cambiaran su método de observación. Quizás después de una fase de intervención directa, decidieron pasar a una observación indirecta, a una postura de no interferencia. Tal vez las reglas cósmicas o su propia evolución los llevaron a adoptar una nueva política respecto a las civilizaciones emergentes como la nuestra. El silencio podría ser una directiva, una decisión deliberada de permitir que la humanidad se desarrolle por sí misma, con las semillas de conocimiento que ya habían sido plantadas. El enigma de la partida de los dioses olvidados es tan profundo como el de su llegada. Sea cual sea la razón, su retirada marcó un punto de inflexión. La humanidad quedó sola, con un legado de maravillas y misterios, un conocimiento fragmentado y una memoria colectiva que se transformó en mito. El velo que cayó sobre el cielo nos dejó con las preguntas más grandes sobre nuestro pasado y nuestro lugar en el cosmos, esperando a ser desveladas por aquellos que se atreven a mirar más allá de las narrativas convencionales. Capítulo 8. El legado cósmico. ¿Estamos solos en el universo de nuestro pasado? Imagina por un momento que la historia de la humanidad no es solo una saga de evolución gradual y descubrimientos accidentales, sino una narrativa cósmica. Una historia donde los cielos no eran un vacío inmenso, sino un origen, un punto de partida para seres que, en un pasado inmemorial, tocaron la tierra, dejando una huella indeleble en la mente y la cultura de nuestros ancestros. Hemos viajado desde las tablillas de Sumeria y los enigmáticos Anunnaki, a través de las pirámides de Egipto y sus dioses estelares, explorado los gigantes bíblicos y los vigilantes,
cruzado a América para encontrarnos con Quetzalcóatl y examinado las tecnologías imposibles que no deberían haber existido. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? La posibilidad de que nuestros dioses fueran de hecho visitantes de otro mundo reconfigura fundamentalmente nuestra comprensión no solo de la historia antigua, sino también de la ciencia, la religión y nuestro lugar en el cosmos. Piensa en las implicaciones. Si la humanidad recibió un empujón externo, una infusión de conocimiento y tecnología en sus albores, entonces nuestra historia no es solo una ascensión puramente terrestre. Esta idea desafía la narrativa de la evolución cultural lineal, sugiriendo una discontinuidad, una influencia que aceleró nuestro desarrollo de formas que aún no comprendemos del todo. ¿Cómo afecta esto a nuestra autoimagen como especie? ¿Somos el resultado de un plan, un experimento o simplemente una civilización que fue sembrada y luego dejada a su suerte? La existencia de este legado cósmico también nos obliga a reexaminar los textos sagrados y los mitos de todo el mundo. Lo que tradicionalmente hemos descartado como alegorías o cuentos de hadas, de repente adquiere una nueva resonancia. Las descripciones de seres voladores, de carrozas de fuego, de dioses que crean la vida o imparten leyes, dejan de ser meras fantasías para convertirse en posibles relatos distorsionados de interacciones reales. No se trata de despojar a la religión de su significado, sino de enriquecerla con una perspectiva más amplia del universo. Quizás la divinidad que nuestros ancestros experimentaron era una manifestación de una inteligencia mucho mayor de lo que jamás imaginamos, una inteligencia que operaba desde las estrellas. Imagina las implicaciones para la ciencia. Si la arqueología oficial sigue aferrándose a explicaciones terrestres para cada misterio, ¿cuánto conocimiento potencial estamos ignorando? Los OPARTs, las construcciones megalíticas imposibles, los conocimientos astronómicos inexplicables, podrían ser las migas de pan que nos guían hacia una verdad más grande. Nos impulsan a expandir los límites de nuestra investigación, a considerar hipótesis que, hasta ahora, han sido marginadas por la academia tradicional. El silencio del cielo que hemos explorado también cobra un nuevo significado. Si los dioses se fueron, ¿por qué? ¿Y están vigilando? ¿Regresarán? Esta incertidumbre añade una capa de misterio a nuestra propia existencia y al futuro de la humanidad. Nos confronta con la posibilidad de que no estamos solos en el universo y que quizás nunca lo hemos estado. Al final, la pregunta más profunda que emerge de este viaje por los dioses olvidados es: ¿estamos solos en el universo de nuestro pasado? La evidencia, dispersa y enigmática como es, sugiere que quizás no, que la semilla estelar fue plantada, que el conocimiento prohibido fue compartido, y que las civilizaciones antiguas no solo adoraron a seres de otro mundo, sino que construyeron sus legados bajo su tutela o inspiración. Esta no es una verdad sencilla de aceptar, pues desafía siglos de pensamiento establecido. Pero la historia, como siempre nos enseña los susurros del silencio, rara vez es tan simple como parece en los libros de texto. Hay velos por levantar, misterios por desenterrar, y verdades que esperan ser reveladas. La búsqueda de estos dioses olvidados no es solo una expedición al pasado, es una búsqueda de comprensión sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí y cuál es nuestro verdadero lugar en este vasto y asombroso cosmos. Si esta exploración te ha hecho sentir la misma curiosidad y asombro que a nosotros, si te ha impulsado a cuestionar lo que creías saber y a mirar las estrellas con nuevos ojos, entonces únete a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete a los susurros del silencio y juntos continuaremos desvelando los enigmas más grandes de la historia, uno a uno, hasta que el pasado nos revele sus últimos secretos.